Encantado de estar aquí. La verdad que es un gusto estar en esta ciudad y agradecer a la Diputación de Guipúzcoa, a la Universidad del País Vasco, esta oportunidad y este magnífico programa. La verdad que no suele ser habitual que se vean estos programas y que además se reflexione sobre algo que me preguntaba ahora una periodista, ¿no? ¿Cuáles son las claves, ¿no?, de la nueva gobernanza? Pues son las claves de siempre, evidentemente, lo que se está produciendo, y somos privilegiados en este sentido. Estamos en una etapa de cambio de un modelo, un modelo en el que venimos asentados y trabajando, pero nosotros pensamos que es después de la Segunda Guerra Mundial y realmente tenemos un modelo conformado de la relación entre Estado y sociedad, entre poder y ciudadanos, conformado desde finales del siglo XVIII, que es el modelo en el que estamos asentados, que viene desde la Revolución Francesa, y es lo que se está cambiando. Y eso es lo que genera tantas tensiones y tantas incertidumbres. Bien, yo voy a tratar de arrojar un poco de luz o desde una reflexión, llegando a conclusiones muy similares a las del profesor Donoghue, desde otra perspectiva, ¿no? Pero en esto la academia no esperemos encontrar grandes novedades ni grandes, digamos, disparidades. La primera cuestión, bueno, voy a tratar de enfocar que estamos en un cambio cultural, ya lo he comentado un poco por encima. Es un cambio cultural, no es un modelo simplemente de transición, ni es un modelo de crisis, es un cambio de cultura. Por lo tanto, aquellos principios y valores sobre aquellos en los que nos habíamos fundamentado en las últimas décadas es lo que en este momento estamos tratando de cambiar. Y aparecen valores antiguos que tenemos que revisitar, valores nuevos que tenemos que encajar, y en general a esto se le llama cambio cultural. Trataré de poner el foco en algo fundamental, y es que creemos que tenemos un problema de gobernanza, y es cierto, tenemos un problema de gobernanza, pero lo que tenemos realmente es un problema de confianza. Tenemos un problema de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en sus dirigentes. Es fundamentalmente, ese es el diagnóstico, que si lo hacemos correctamente podemos ponerle solución, ¿no? Y vamos a ver lo que es gobernanza, desde el enfoque que se trata desde la ciencia política, que es buen gobierno o buena administración, que es la nueva gobernanza, tiene que basarse en una nueva manera de hacer gobierno y una nueva manera de hacer administración, y veremos algunas conclusiones. Cambio cultural. ¿Qué es lo que caracteriza la etapa actual? La caracteriza una definición sencilla, es la incertidumbre. Nos encontramos ante una persona, ante un horizonte en el que todos son interrogantes. Ponemos en cuestión todas las cosas y pensamos que todo aquello que nos había valido hasta ahora hay que cambiarlo radicalmente. No es así, nunca ha sido así en ninguna etapa de nuestra historia. Bien, el diputado general de Guipúzcoa dice literalmente: el mundo está cambiando a marchas forzadas, cómo nos relacionamos, nuestros hábitos de ocio, cómo trabajamos, cómo consumimos. La crisis económica ha planteado un escenario lleno de incertidumbre, aparece la palabra correctamente incertidumbre, y ante este escenario el objetivo de la Diputación Foral de Guipúzcoa es prever cuáles serán las necesidades del futuro. Cuáles son las necesidades del futuro y cómo atender las necesidades del presente de los ciudadanos y ciudadanas, en este caso guipuzcoanos. Es un buen planteamiento de partida. Tomar conciencia de que estamos en una situación como la que se describe y que tenemos que hacer algo. Esto ya es una posición de éxito. Frente a alguien lo tiene que hacer, pero no nosotros. No estamos ante una crisis coyuntural, económica o de gobernanza, sino es un sistema el que está en crisis. Es una crisis del sistema y, por lo tanto, de la manera en la que se han relacionado todos los elementos que conforman la gobernanza y el poder público y la sociedad. Eso es lo que está en crisis y eso es lo que hay que revisitar. Y tenemos una crisis de representatividad, una crisis que tiene que ver de liderazgo, de gobierno, de la manera que afrontamos el bienestar y cómo atendemos las necesidades y las demandas de la sociedad. Es una crisis completa y hay que atenderla de esta manera. Si no, podemos pensar que, como se ha pasado ya parcialmente al menos la crisis económica, ya tenemos solucionado una buena parte del problema. Esto fue quizás uno de los grandes errores de estos 10 últimos años de crisis. Es pensar que en algunos sitios se ha pensado que es exclusivamente una cuestión de carácter económico que se resolverá el resto de los añadidos de esa crisis en el momento que la economía vaya mejor. No va a pasar eso. La crisis es de otro tipo, es una crisis, como he dicho, una crisis sistémica. Ese edificio tan sólido sobre el que habíamos construido el modelo de gobernanza y el modelo de representatividad política es como si se fuera disolviendo, ¿no? Hacia las alturas, se va descomponiendo como si fueran pequeños bits, se descomponen en las alturas y evidentemente necesitamos reconstruir o construir un edificio sobre, a veces con los mismos elementos, sobre bases completamente distintas, en algún caso. Una reordenación de la manera en la que se ejerce el poder y la manera en la que ese poder se ha ido distribuyendo a lo largo de las últimas décadas.
Y la tecnología no lo va a resolver. La tecnología son medios, son instrumentos, no resuelve por sí mismo las cosas. Incluso aquella tecnología que pensamos que iba a ser maravillosa, que nos iba el futuro nos iba a traer unos tiempos de mejora permanente, y veíamos así estos anuncios y estas publicidades en los años 50-60, hoy los robots no son tan bonitos y tan maravillosos, son más prácticos. Estos son uno de los almacenes de Amazon, donde los robots son esto. Estos son los robots y otras cosas que no vemos, que son los robots que se dedican a hacer operaciones financieras y operaciones automatizadas permanentemente. Es decir, la tecnología en sí misma no nos va a resolver las cuestiones, necesitamos aportar inteligencia, reflexión, pensamiento y necesitamos conectar conocimiento. Lo ha dicho antes el diputado general, lo ha dicho de pasada, pero es importante. Necesitamos elevar el discurso, necesitamos un discurso más elevado. Cuando perdemos los referentes o entramos en época de incertidumbre, hay que volver a la casilla de salida, a reflexionar qué es lo público, qué es lo social, cómo se ejerce el poder, cómo se relacionan los ciudadanos, y hay que redefinir toda esa conversación. Hay que crear una nueva conversación y un nuevo relato, y hay que volver a plantearse cuál es la esencia de lo público. Eso es muy importante para, como muy bien ha dicho el profesor Donahue, para tener claro cómo nos vamos a relacionar con lo social y con los modelos de carácter colaborativo, y cuál va a ser el papel de cada uno. Sin esto es muy complicado avanzar. Si no sabemos lo que somos, ni cuál es nuestro papel, ni cuál es nuestra misión, es muy complicado. Y a veces se producen desajustes, porque le encargamos fines esenciales del Estado y de lo público a lo privado o a lo social, y nos olvidamos que esto genera otro tipo de problemas, por ejemplo, de legitimidad, o por ejemplo, de la propia aceptación del ejercicio del poder, que es clave para la integración y el mantenimiento de la sociedad. ¿Y a qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestro negocio? Nosotros nos pensamos que nuestro negocio es producir bienes y servicios. Yo cuando hago este ejercicio normalmente en un aula con mucha gente, sobre todo académicos o posgraduados, digo, ¿a qué se dedica la administración o altos funcionarios? A producir bienes y servicios. Y yo le digo, esto es la teoría de la evolución de las cosas, esto sucedió ayer por la mañana. La administración ha producido bienes y servicios hace muy poco tiempo en la historia. Muy poco tiempo. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente, al menos en los últimos 2 siglos, queremos hacerlo, es garantizar derechos y deberes de los ciudadanos, es nuestro negocio, integrar y cohesionar la sociedad y mejorar efectivamente la vida y las condiciones de vida de las personas, de las organizaciones sociales y de las empresas. Ese es nuestro negocio y es el nuestro, es por el que nos legitimamos. Y no permitimos que eso lo hagan otras personas u otras organizaciones. Y cuando lo hacen porque lo hacen en nombre nuestro, y una derivación de nuestro poder, una derivación de nuestra legitimidad. En el momento actual esto también exige un desarrollo sostenible, es decir, una sostenibilidad en el tiempo, que haya futuro para la sociedad y para los propios recursos que gestionamos, y lo que esperamos conseguir con todo esto siempre es lo mismo, es confianza. Sin confianza es muy complejo actuar en lo público. De hecho, cuando no tenemos la confianza de los ciudadanos, en muchas ocasiones, lo que hacemos es buscar organizaciones intermedias para que ejerzan nuestras funciones en nombre nuestro, pero bajo otra carátula, bajo otra imagen, porque hemos perdido la confianza, a través de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, a través de empresas privadas que gozan de mejor confianza por parte de los ciudadanos. Pero lo que pone de manifiesto es una debilidad del sistema público. Ese, como digo, es nuestro core, este es nuestro corazón, nuestro núcleo central de funcionamiento. Y es sencillo. Y para hacer eso hacemos cosas. Hacemos educación, prestamos servicios, ejercemos políticas públicas, servicios sociales, construimos carreteras, pero para conseguir esto. Eso es el objetivo fundamental. Cuando esto se resquebraja, y es lo que se ha resquebrajado, da igual que hagamos muchos bienes y servicios, porque el tema de fondo no se resuelve, no se acaba de resolver. En el programa Etorkizuna Eraikiz responde a la necesidad de cambiar el modo de hacer política para acercarnos a la gente. Y es correcto, lo dice en el folleto de presentación de este curso, y eso es lo correcto. Necesitamos hacer cosas distintas para acercarnos, para conseguir esa cercanía, es decir, la aceptación de nuestro ejercicio del poder. Para tener su confianza, acercarse a la gente es confianza, y es correcto el enfoque. Porque ¿qué es lo que está pasando?
Lo que está pasando en los países más ricos de la Tierra es que la forma de ejercer el poder y distribuir los recursos, lo que nos está generando en los últimos 30 años es más división social y división económica. La OCDE, es el Club de los Países Ricos, lo que nos dice claramente es que se han incrementado las desigualdades de ingresos entre el año 1985 y el año 2013, y ha seguido creciendo. Es la principal preocupación de los informes de la OCDE. Es decir, algo no estamos haciendo bien desde el ejercicio público, y hemos dicho que uno de los fines esenciales es lograr la cohesión social, la integración social, cuando el gap entre ricos y pobres y entre ingresos de unos y otros se va creciendo. En los países más ricos, no precisamente en los países más pobres. Esto, lógicamente, la gente en la calle lo sabe y esto genera descontento y genera una mayor desigualdad. Esta desigualdad es la que genera, evidentemente, esa falta de confianza, fundamentalmente, uno de los elementos fundamentales. Por eso es correcto poner foco en este punto. Es esencial, absolutamente esencial. Y hay que aprovechar las oportunidades. El gobierno vasco es quizás el único gobierno dentro de las comunidades autónomas y dentro del Estado que ha desarrollado un programa junto con, dentro de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. No lo están haciendo muchos, también creo que la Comunidad Valenciana y alguna ciudad y alguna región y algún gobierno local un poco mayor, pero no es la tendencia en el Estado, sí la hay, desde luego, en el conjunto de Europa y especialmente en Latinoamérica. ¿Cuál es el cometa? ¿Cuál es la oportunidad? Necesitamos oportunidades en las que construir ese relato, ese discurso. En el año 2015 se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo que genera es una agenda común universal hasta el año 2030 sobre una serie de prioridades ordenados alrededor de 17 objetivos. Y hay un objetivo específico para gobernanza. El objetivo 16 habla de promover sociedades pacíficas e inclusivas para conseguir instituciones eficaces e inclusivas. Por primera vez en un discurso que tiene que ver con gobernanza, no se habla de reforma y modernización y fortalecimiento institucional desde el punto de vista jurídico formal, sino que se incluyen objetivos que podrían entender que estaban hasta ese momento en otras áreas del ámbito público, como son los servicios sociales, como es la cooperación internacional o como son otros ámbitos que tienen que ver con la pobreza o con la desigualdad. Se entiende que no se pueden construir un modelo de gobernanza si no se incluyen esos objetivos esenciales. Y esto es una novedad. Una novedad que asume Naciones Unidas, pero también la OCDE, en todos sus últimos documentos. En el próximo documento, acaba de publicarlo, y que lo estamos traduciendo al castellano, de Panorama de las Administraciones Públicas, una buena parte del documento, que es una revisión del estado de la gobernanza en los países de la OCDE, una parte esencial tiene que ver con la lucha contra la pobreza, los problemas de desigualdad, los problemas que tienen que ver con la corrupción, los problemas que tienen que ver con confianza y los problemas que tienen que ver con otro asunto que ha salido anteriormente, con la atracción de talento público. Son problemas que sin este tipo de soluciones, sin este tipo de inclusiones, de este tipo de elementos dentro del discurso tradicional de la gobernanza, va a ser muy difícil cumplir los objetivos esenciales. La OCDE lo que plantea, desde el punto de vista de esta gobernanza, habla de diversidad. La diversidad ya no queda en el ámbito de los asuntos sociales, sino que lo plantea como eje central de reflexión sobre las decisiones públicas. Cuando no hay diversidad en la adopción de decisiones, hay políticas sesgadas. Esto no significa que las administraciones públicas seamos naturalmente malas cuando tomamos decisiones porque no tenemos en consideración otros puntos de vista, sino lo que nos dice la OCDE, algo que ya está bastante trabajado desde las ciencias sociales y desde las ciencias del comportamiento, es que naturalmente nosotros tenemos una forma de ver las cosas, naturalmente, debido a nuestro origen económico, social, de nuestro género, desde el punto de vista educativo, y eso nos hace tomar decisiones de un corte determinado, que tienen un sesgo. Lo que nos están diciendo es que en la actualidad, debido a la enorme complejidad social, a esa expansión, a esa explosión de diversidad que existe en la sociedad, necesitamos incorporar múltiples puntos de vista dentro de la administración o a través de alianzas colaborativas con el conjunto de la sociedad, porque si no adoptaremos malas decisiones, decisiones sesgadas que generarán distanciamiento. Esta integración de la parte de lo que es el concepto de diversidad a la adopción de decisiones públicas es una novedad, desde el punto de vista del planteamiento como objetivo esencial de actuación pública.
Cuando no hay diversidad puede generarse exclusión. Y el enfoque de la OCDE sobre la exclusión no es solo una cuestión meramente, ni siquiera de adopción de decisiones, ni siquiera del punto de vista de la necesidad de contar con las organizaciones sociales para evitar la conflictividad social. Lo plantea desde el punto de vista que la exclusión lo que genera es merma de derechos civiles, sociales, económicos, culturales y de nivel de vida. Las personas no integradas en los sistemas decisionales y de gobernanza públicas merman sus derechos y reducen su nivel de vida. Esto como conclusión de un enorme despliegue estadístico a lo largo de décadas de los informes de la OCDE. Y quedan fuera de la participación en la vida social. Empezamos a explicarnos aquello de la desconfianza y del alejamiento. Tenemos sociedades muy diversas, pero poco integradas dentro de las decisiones públicas, sistemas públicos que excluyen, a veces de forma poco reflexiva, pero que excluyen a una buena parte de las organizaciones sociales o de la propia sociedad, y eso acaba generando desafección y distanciamiento. Hay que dar, por tanto, participación, pero el secretario general de la OCDE, el mexicano Gurría, lo que nos dice es que la participación en sí misma no es tampoco una solución, salvo que se oriente a iniciativas de participación accesibles, específicas, relevantes y atractivas. Porque si no nos encontraremos con este sistema que se retroalimenta, y es yo ofrezco participación y la gente no participa, y yo lo que acabo diciendo es que la gente no participa a pesar que le doy todas las posibilidades, ¿no? Y entonces ya la participación no sirve para nada. O me voy a otro modelo, que es el modelo, pues, como me preguntaban hace un momento, de consultas populares o de referéndums para intentar decir, bueno, mire, vamos a ver, lo que tenemos es decisiones muy complejas que necesitan ser muy informadas y lo que necesitamos es establecer sistemas de participación múltiples y solapados en distintos niveles, y lo que necesitamos es que esos sistemas de participación sean accesibles, específicos, relevantes y atractivos. Que la gente, al menos, crea que se cuenta con ellos y que además se le da la información necesaria, que tiene facilidad para hacer a ellos y que además esa participación le es relevante para su vida, no para otra cosa, no para perder el tiempo, no para el interés propio de los funcionarios o de los responsables públicos. Otro de los retos de la gobernanza tiene que ver con la dificultad que tienen los departamentos, por ejemplo, los departamentos que tienen encargada la gobernanza, el diputado foral que lleva gobernanza, la dificultad que tiene para convencer al resto de sus colegas de que esto no es una cosa de la gobernanza del diputado, sino que es de todo el mundo. Esto cambia la perspectiva. O sea, no es posible decir al Departamento de Economía, o al Departamento de Finanzas, o al Departamento de Servicios Sociales que trabaje para uno si no obtiene ganancia en ese trabajo. Es decir, tiene que asumir que realmente hay ganancia en actuar bajo principios nuevos de gobernanza. Y, por lo tanto, el responsable de que eso suceda así no es el Departamento de Servicios Sociales que no asume los principios de gobernanza, sino el Departamento de Gobernanza que tiene que hacer ver al resto de los departamentos qué es lo que ganan implicándose en este nuevo modelo. Y, por lo tanto, tiene que facilitar esa labor. Este es punto ciego entre dos áreas, los responsables de gobernanza y el resto, que prácticamente son concomitantes, pero no ven porque tienen un ángulo muerto de visión. No ven la ganancia que el otro va a obtener porque piensan que están trabajando para el Departamento de Gobernanza, no están trabajando para sí mismos. Esto es un elemento muy importante que explica la mayor parte de los fracasos de los procesos de reforma en las administraciones públicas. Ese ángulo muerto de visión. ¿Cuál es la clave de la sociedad actual? La clave de la sociedad actual es una sociedad del conocimiento. Si tuviésemos que buscar los modelos de administración pública del siglo XX y los nuevos modelos del siglo XXI, si viésemos todos los informes, los metiésemos en una nube de palabras y sacáramos la síntesis de qué es lo nuevo en cuanto a palabras repetidas entre un modelo del siglo XX y un modelo del siglo XXI, en todos los documentos estratégicos que haya sobre gobernanza o sobre administración pública, veríamos que lo nuevo que aparece es todo aquello que se le antepone la partícula co. Lo que aparece frecuentemente ya en los documentos es las palabras que tienen que ver con conocimiento, con conectar, con comunicar, con convencer, con coparticipar, con colaborar, con codiseñar, coproducir, compartir o corresponsabilizarse. Y responde a una esencia, la esencia de que no es posible atender por medios propios y por conocimiento propio de la administración
todas las necesidades sociales. La administración omnicomprensiva, el Estado omnipotente, ha muerto. Y si alguien no lo tenía claro, murió con la crisis. Ha muerto. Realmente llevaba muerto muchos años, pero seguíamos sobreviviéndolo. El Estado español gestiona aproximadamente 3 millones de empleados públicos, 450.000 millones de euros y tiene 20.000 organismos públicos. Pues ni con eso tiene capacidad de atender todas las necesidades sociales, ni las presentes ni las futuras. No tiene esa capacidad. No lo tiene. Y ese reconocimiento de debilidad es el que puede permitir cambiar el modelo de gobernanza. El objetivo 17 habla de las alianzas para lograr objetivos. Necesitamos ese principio, digamos, colaborativo, está basado en este planteamiento, necesitamos alianzas estables y permanentes o coyunturales, dependiendo de lo que sea. Y de nuevo, este planteamiento que he dicho yo de esa caída, ese hundimiento de la omnipotencia, de esa idea desde el siglo XVIII, principios del siglo XIX, se resume también en una de las frases del programa: la acción de gobierno ha dejado de ser autosuficiente. Es un reconocimiento de valentía. Incluso una diputación como la de Guipúzcoa, que es poderosa y rica, así lo vemos todos desde fuera. No es posible, no lo va a ser. Entre otras cosas porque también es reconocer que ninguno de los problemas esenciales de la sociedad guipuzcoana se pueden resolver en la Diputación Foral. Ninguno. Solo hay. No puede. No lo puede hacer. Y eso exige alianzas a todos los niveles intergubernamentales y sociales. Y esto es una reflexión importante, también desde el punto de vista de ese nuevo modelo de gobernanza. Esa alianza de todo tipo, nos dice Naciones Unidas, públicas, público-privadas, sociedad civil. ¿Y en qué se basa la alianza? Porque a veces creemos que simplemente son aspectos formales, que es a lo que estamos acostumbrados en el modelo del siglo XIX o del siglo XX, ¿no? Son modelos corporativos, modelos no corporativos, múltiples convenios, firmas, incluso aunque haya transmisión de recursos. Es intercambio de conocimientos, de capacidad técnica, tecnológica y de recursos, de todo tipo y también financieros. Es, sobre todo para mí, lo que más me interesa es intercambio de conocimiento. Cómo estamos resolviendo las cosas en cada sitio, qué recursos y qué medios. Esto que estamos haciendo hoy aquí es un modelo, digamos, que responde a esta filosofía. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué enfoques se están planteando? ¿Cómo podemos resolver las cuestiones a la vista de los aliados que tenemos? Eso requiere una nueva administración. No voy a centrarme en ella, pero básicamente en los principios fundamentales. Y es una administración diversa, inteligente, estratégica, colaborativa, innovadora, rigurosa, conectada, permeable. Una administración un poco distinta a la que tenemos en estos momentos, una administración difícil de cambiar porque efectivamente no estamos bien orientados a la innovación, no estamos bien orientados a la flexibilidad. Nosotros tenemos un modelo que está fundamentado básicamente en que el conocimiento experto necesario para resolver los problemas sociales está en la administración. Ese es nuestro modelo. En los años 80, en España al menos, en los modelos, digamos, continentales de administración, se podría afirmar, con bastantes dudas, pero se podría afirmar que la mayor parte del talento necesario para resolver los problemas sociales estaba en la administración. Al menos desde el punto de vista cuantitativo. La mayor parte de los titulados superiores en las áreas esenciales de una sociedad estaba en la administración. Hoy no es así. Hoy no es así. En ninguno de los campos, prácticamente. Quizás en el educativo y quizás en el sanitario. En el caso español, por circunstancias históricas. Pero no en el resto. Ya no es así. Los titulados universitarios en el País Vasco de más de 25 años es de más del 40% de la población. A esa gente no se le puede decir, haga esto, sin más. Tiene que explicar. Ese concepto de ciudadano se ha enriquecido. Y por lo tanto se le puede pedir más y se le puede pedir una mayor implicación en la marcha del bien común. Y necesitamos su conocimiento y su talento. Transparencia y confianza. La OCDE lo deja bien claro. El principal problema que tenemos los países de la OCDE es confianza. Es la pérdida de confianza en las instituciones. Y eso lo dice un organismo de carácter económico, de desarrollo económico, ¿no? Lo dice, es el principal problema que tienen ustedes. No crean que les duele la espalda, usted tiene una úlcera, pero cree que le duele otra cosa, pero usted tiene una úlcera.
No se mire en otro sitio. Usted diagnostica esto mal, lo tiene mal diagnosticado. Tiene un problema de confianza, porque se ha producido una ruptura. Y esa ruptura tiene que ponerle medios. Y no es una ruptura que se vaya a resolver con cuestiones puramente coyunturales electorales. Así no se va a resolver. Este es el dato de la confianza política en España desde los años 90 hasta hoy en día. Da igual, nos quedamos solo con la flecha, con la línea roja. Es una caída tremenda. Esta es la línea tendencial. Hasta el año 2014 ha seguido cayendo. Es así. Es una tendencia aquí y en muchos otros países del mundo, ¿no? Incluso en países teóricamente con democracias mucho más históricas. Pero también tenemos un problema a la hora de definir la confianza. Tenemos un problema porque nosotros la atajamos con herramientas a veces imprecisas. Es cierto que podemos clavar un clavo con una llave inglesa, pero nos va a costar un poco, ¿no? Y puede ser que se tuerza el clavo. Nosotros estamos resolviendo los problemas de confianza, fundamentalmente en nuestro entorno, aquí en el Estado, con los temas de transparencia. Pero ¿cuánto trabajamos en ejemplaridad, en accountability, en responsabilización, en legalidad, en accesibilidad o en legitimidad? Eso es un ecosistema que genera confianza. Y hay elementos que comienzan desde la campaña electoral hasta la rendición de cuentas de los resultados de una política pública. Es todo un círculo completo. Ahí arranca desde el principio, arranca desde la campaña electoral. Porque efectivamente las promesas electorales están para cumplirse. Claro que sí que están para cumplirse. No hay que llegar al cinismo, no de lo contrario, ¿no? Eso nos da un nuevo concepto de ciudadano. Lo que ha cambiado fundamentalmente en la sociedad en la que nos movemos no es la tecnología ni esos robots que pensamos que eran de una manera o de otra, o como, digamos, ni siquiera la diversidad. Lo que ha cambiado, el resultado de todo esto, es un nuevo ciudadano. Es un nuevo concepto de ciudadano, que es un ciudadano sujeto de derechos y obligaciones, democrático, que es coconformador de derechos, que quiere coconformar derechos junto con el poder público y quiere replantear la relación entre lo público, lo social y lo privado y el propio papel que tiene el ciudadano dentro del poder público. Esto nos lleva a un nuevo modelo de empleado público también. Es conceptuar que lo propio de la administración pública es garantizar derechos y libertades y hacer cumplir los deberes de los ciudadanos. Y eso hace que los empleados públicos deban ser empleados públicos que prestan democracia en el sentido que garantizan esos derechos, que se orientan a lograr la cohesión social y la integración social y a la mejora efectiva de la vida de los ciudadanos. Eso es el contenido esencial de la democracia, no otra cosa. Bueno, y el buen gobierno, dentro de ese modelo de gobernanza, la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea nos habla del derecho a una buena administración. Eso nos dice que la administración debe ser proactiva. Le corresponde a la administración, no es meramente una cuestión de técnica interna de mejorar la organización de la administración pública, su rendimiento y su funcionamiento, sino que es una obligación que tiene para con los ciudadanos. Porque tienen el derecho a una buena administración, a una administración que sea eficaz, eficiente y que se dirija efectivamente al cumplimiento de sus objetivos. Y eso es lo que es el gobierno abierto, lo que es una buena gobernanza, ¿no? Transparencia, participación, colaboración, evaluación y diversidad e inclusión. Bueno, paso esto. Las conclusiones, resumiendo brevemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, nos ofrece una enorme oportunidad. Nos ofrece una oportunidad de crear, sea con este motivo o con otro motivo, nos ofrece la oportunidad de crear un nuevo relato de lo público, un nuevo relato del bien común, un nuevo relato de cómo integrar en los modelos de gobernanza y de gestión los objetivos esenciales que nutren la esencia y el fundamento de la actuación pública. Necesitamos volver a las esencias y a los principios que rigen la actuación pública. Cuando hablamos de la creación de valor público, tenemos que saber exactamente cuáles son los fines a los que se encomienda toda actuación pública. Debemos saber que cuando actuamos en cualquier elemento de acción política o de acción social o acción pública o acción administrativa, eso tiene que estar reconducido al fin último de actuación administrativa permanentemente. Y eso nos ayudaría a resolver los modelos de relación entre público y privado y social y público. La segunda idea, lo que tenemos que buscar es el premio de la confianza. El resultado final es conseguir confianza de los ciudadanos.
mejorar la confianza y establecer los sistemas, variables e indicadores que así nos lo muestren. Desde luego, cualquiera de los organismos internacionales con los que nos relacionamos aparecen, digamos, detalladamente medidos cómo se obtiene la confianza. La tercera idea es la relación que existe entre diversidad, desigualdad, apertura y exclusión. Necesitamos administraciones y poderes públicos más diversos para evitar sesgos, para que no se genere exclusión y no se reduzcan efectivamente los derechos de las personas. Va junto, es una cadena. La siguiente cadena es la participación y merma de derechos. Necesitamos que la gente participe para que no quede excluida de la acción pública. No es meramente una cuestión académica o puramente política, es una cuestión de derechos y, por lo tanto, de ciudadanía, de construcción de ciudadanía. Y la idea de igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible. Necesitamos generar efectivamente esa igualdad de oportunidades, pues sin eso no habrá una ciudadanía real y no se podrá producir ese desarrollo sostenible. La partícula CO. La partícula CO es lo propio del conocimiento, evidentemente. Sabemos que la conexión de conocimiento con conocimiento se genera conocimiento nuevo, lo sabemos desde el punto de vista de las ciencias sociales y de las ciencias biomédicas, lo sabemos. Que la conexión neuronal genera, lógicamente, más sinapsis genera más posibilidades de conocimiento y de información y, por tanto, de conocimiento, y que la conexión de distintos cerebros y distintas personas, distintas organizaciones, genera un nuevo conocimiento y nuevas posibilidades, por lo tanto, de aprendizaje y de evolución. Y, por último, la transparencia como motor de la vida pública debe estar acompañada dentro de un ecosistema, donde el objetivo no es la transparencia, sino que es la confianza. En fin, todo esto puede quedar más o menos así deslavazado, pero el objetivo final siempre es lo mismo desde el punto de vista de la gobernanza, y es lograr acertar lo que el diputado general o cualquiera de los diputados que tiene, o cualquier responsable público, el vacío que tiene cuando tiene que tomar decisiones es saber si lo que estoy haciendo está bien, si lo van a aprobar, si voy a acertar en el examen, ya no solo de las elecciones, sino en el examen, digamos, de mi propia convicción. Acabo con una frase que es de 1820, para que, por eso me refería al siglo XVIII, siglo XIX, cuando Javier de Burgos, el que dividió las provincias, dijo: ¿qué bienes he hecho yo hoy? Debe preguntarse toda la noche, ¿es un ministro o el diputado general, o un diputado, o un alcalde, o un catedrático, el director del INAF? ¿De qué manera he contribuido por mis trabajos a firmar las nuevas instituciones? ¿He tomado en consideración los clamores de mis conciudadanos que se quejan de que en el tránsito de las despóticas a las liberales hemos hecho poco más que mudar de nombres? Cuando hablemos de nueva gobernanza, vamos a ver si nos lo creamos y no solo pensemos que es un cambio de nombres. Nada más, muchas gracias.